¿Qué tal, estimados televidentes, amigos radioescuchas de 1510 AM, estaciones regionales, Opus 102.1 en FM, música clásica, y por supuesto nuestros amigos de TV Nuevo León? Nos da muchísimo gusto saludarlos como todos los jueves a las 2 de la tarde. Ya lo tenemos nosotros como una cita donde conformamos una suerte de asamblea donde reflexionamos, pensamos, recordamos, se vale la nostalgia, se valen los recuerdos, se valen las fotografías antiguas en blanco y negro, lo que ustedes quieran, con tal de evocar, de hacer viajes frecuentes en la historia, por supuesto hacia el pasado, pero aunque parezca paradójica, viajes hacia el presente. Esto gracias a nuestros historiadores, a quien ya tengo el gusto de presentar, bueno, en ausencia de uno de nuestros compañeros que anda en Saltillo, seguramente en cuestiones propias de su profesión. Le enviamos por supuesto un saludo a nuestro amigo Juan José Silva. Y bueno, Héctor Jaime Treviño. Estimado Ángel, saludo, de veras, qué gusto saludarte. Gusto, de veras, qué gusto. Oye, pudiste llegar a la ciudad un tanto conflictuada con el tráfico y todo. Pues estaba una marcha de transportistas protestando con el gasolinazo, pero resulta que protestan y dejaron prendidos los autobuses y los camiones. Se bajaron y ya están prendidos. Pues yo no entiendo, están gastando gasolina. Como quiera les sobra, combustible les sobra, como pues, quiera. No sé por qué, bueno, así están las cosas, ¿verdad? Caray, mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Leonardo. Un gusto estar aquí nuevamente con toda la gente de Crónicas de Ayer y Hoy, pues empezando un programa nuevo que nos lleva a conocer algo más, ¿no?, de nuestra historia regia. Tenemos, como les decía, del presente, del pasado, del futuro, pero para que no sea esto un monólogo o un unilateralismo, necesitamos establecer contacto con ustedes, estimados televidentes, amigos radioescuchas. Comuníquense con nosotros, dialoguen, piensen, pregunten, cuestionan, aprovechen por supuesto para tomar sus sagrados alimentos mientras que ustedes están comiendo y platicando. Nosotros les hacemos el sazón, digamos, les adelantamos la sobremesa para que con nosotros platiquen. Entramos rápidamente en materia porque tenemos muchísimo que comentar. Entre otras cosas, vamos a recordar algo que tiene que ver a nivel nacional con que en Álamos, Sonora, nace Ramón Corral, político y escritor, colaborador nada menos que de don Porfirio Díaz. Sí, es, fíjate, Ángel, don Ramón Corral es un personaje interesante en función de que por su persona se va a crear un grave conflicto en el gobierno de Porfirio Díaz, ya que en la última reelección de Porfirio Díaz, él decide que sea su vicepresidente. Entonces empieza una efervescencia tremenda en toda la República, en un movimiento no antiporfirista, sino anticorralista. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estaba apoyado por un grupo de gente que estaba alrededor de don Porfirio Díaz, ministros ahí del gabinete, que le llamaban los científicos. Pero había otro grupo, todos eran porfiristas, pero se disputaban la vicepresidencia, y el otro grupo pues, era el de Bernardo Reyes, los reyistas. Fíjate nada más. Entonces unos se estiraban porque ya había efervescencia de que fuera Bernardo Reyes, pero vuelvo a repetir, no se peleaban la presidencia, no le tiraban al viejón, a don Porfirio, no. Entonces la bronca estaba acá en la vicepresidencia. Y Corral juega un papel muy importante, es un político interesante de Sonora, era también de las clases privilegiadas de Sonora, pero un hombre educado, escribió algunos artículos, escribió algunos libros, un hombre que estaba dentro del conocimiento, sabía de cosas, lógicamente de la política, pero gracias a esta decisión de Porfirio Díaz, empieza ya los barruntos de inconformidad que luego van a desembocar en esta inconformidad de don Francisco I. Madero. Leonardo Martínez Hernández, ¿qué nos dices en este sentido? Educación, administración y trabajo eran los tres fundamentos ideológicos de Ramón Corral, ¿no? Un personaje que en su estado como gobernador impulsó mucho la educación, formando el primer centro educativo de grado secundaria. Como dice el maestro, bueno, al menos con Sonora fue el enlace oficial durante el porfiriato con la gente de allá. O sea, Porfirio Díaz no le delegó la responsabilidad a nadie más que a él, y era el enlace, ¿no? Todo lo que pasaba en Sonora llegaba a manos de Porfirio Díaz a través de Ramón Corral, ¿no? Entonces, tuvo una destacada participación política como vicepresidente, secretario de Gobernación,
gobernador del estado de Sonora, todo dentro del porfiriato, este periodo que, bueno, lo consolidó como un político importante y que, bueno, lo llevó al grado máximo de secretario de Gobernación y luego vicepresidente, y bueno, generó los conflictos que el maestro comenta, ¿no? Generó los conflictos, pero al mismo tiempo es importante señalar lo que tú afirmas. Todo era de vicepresidencia hacia para abajo, claro. Había que respetar al señor, se le respeta. Eso habla, ya viene siendo, bueno, ya es el caudillaje, ¿verdad? Que después sería un poco con el gran caudillo, decir, el que está arriba, ese es el que está arriba, es el gran Dios, ¿verdad? Y para ahí para abajo lo que sea. Muévele abajo, pero al medio arriba no lo toques. Ahí no te muevas. Ahora, muere ya grande. Muere en Francia, yo supongo que en el exilio también, al igual que porque era de los hombres cercanos a Porfirio Díaz, entonces supongo que pues también tuvo que, como luego dicen, pelar gallo para no ser alcanzado, ¿no? por la revolución. Sí, definitivamente que yo creo que este hombre tuvo su importancia, pero el momento que ya las cosas se fueron al revés, que ya ganó la revolución, la primera fase de la rebelión maderista que triunfa, pues era de los hombres más comentados y está en la mira de varios de los contrarios, así es que mejor se fue a Francia, claro, también. Si era el candidato para la presidencia, pues también fue candidato primero para el exilio. Muere en 1912, el 10 de noviembre. 1912, fíjate. 2 años después del inicio, ¿no? Y eso fue el 10 de enero, un día posterior, el 11 de enero, pero de 1861, el presidente Benito Juárez entra en la capital de la República y restablece los supremos poderes federales, con lo que concluyó la Guerra de Reforma, uno de los episodios más importantes en la historia de nuestro país. Fíjate que ahí hay una cuestión muy interesante, porque el general Jesús González Ortega triunfa abrumadoramente en contra de los conservadores, y entonces ahí termina esta Guerra de la Reforma, que duró 3 años entre liberales y conservadores. Hay que recordar que esto es producto de aquellas leyes de reforma tan fuertes que le pegaron a la iglesia como institución, al clero, a los que manejaban los caudales de la iglesia. Entonces, hubo una gran inconformidad tremendo y total. Benito Juárez, al triunfar, entra a la Ciudad de México. Pero quiero señalar un dato interesante, Ángel. Ya había terminado la Guerra de Reforma, pero en algunas partes no se enteraron. En la Huasteca Potosina, hubo un combate entre las fuerzas, ya se había terminado, fíjate, pero ellos no supieron, entre las fuerzas del general Mariano Escobedo, el nuevo leonés, y Tomás Mejía, el conservador, los dos excelentes generales, excelentes militares. Pero Tomás Mejía era de origen indio, entonces se viste como campesino y entra al pueblo y ve todas las fortificaciones de Escobedo, él personalmente. Entonces lo ataca, pues ya sabiendo todo, y lo derrota. Y estuvo a punto de fusilar a Mariano Escobedo. Le perdona la vida. Y ahí rescatamos al que luego fue el gran héroe de 1867, del 15 de mayo, que va a sacar a los franceses de acá. Y esto va en contrapartida, porque cuando ya van a fusilar a Maximiliano Miramón y Tomás Mejía, el que intercede por la vida de Tomás Mejía es el general Mariano Escobedo, que es la caballerosidad, y habla con Juárez, y Juárez le dije, claro que sí, está amnistiado, está perdonado. Y ya le comunican a Mejía y dice con una firmeza, una fortaleza, pues si no fusilan también a Maximiliano y a Miramón, que no lo fusilen y no hay problema, yo acepto el indulto. No, señor, pues nomás es para usted. Ah, no, entonces fusíleme. Y lo fusilaron. Y además vivían, hubo problemas hasta la familia para enterrarlo, pues si no tenía dinero, no hablamos de estos militares y políticos que se enriquecían en el poder. Sí había algunos, sí había algunos. Pero ellos no. Y fíjate nomás cómo está ese hecho tan interesante, porque pues no se enteraron que se había acabado la guerra. Pues esta es toda una historia en sí misma, es una novela revolucionaria extraordinaria y protagonizada por hombres de verdad. Sí, claro, definitivamente. Fíjate. Importante destacar la lealtad, ¿no? Digo, cualquier otro en su sano juicio hubiera dicho, no, hombre, pues yo ya la libré, vámonos. Oye, pero pues no, él decide, pues si no son todos, no somos ninguno. Ángel, y con el agravante de que tenía familia chica y todo. Entonces es terrible. Y luego Juárez les ayudó a la familia y demás. Pero fíjate qué interés.
qué interesa la verdad. Oye, y qué inteligencia también de quien inicia vistiéndose de indio, que aquí también se ve, bueno, pues la inteligencia, sí, la astucia, la sagacidad, de la astucia, ¿verdad? Ya desde ahí estás hablando de un episodio singular y extraordinario. Y yo pensé, porque lo recordamos, perdón la comparación, no pido perdón, se me ocurrió el caballo de Troya. Sí. ¿Verdad? Que dices, bueno, pues el caballito muy bonito. Muy bonito y todo, y llega ahí y ¿cómo recordamos lo del caballo de Troya? Bueno, pues esto es similar, ¿verdad? Similar. Y luego para terminar en el fusilamiento con esos así desplantes, diría yo. Sí. Y que bueno, pues que resultan también extraordinarios. Caray, que qué bonito es repasar, revivir así la historia. Tenemos muchísimo más, estimados televidentes. Vamos a hablar de un hecho singularísimo. Bueno, aquí lo hemos mencionado de alguna manera, pero saber que atacan los comanches a Nuevo León, de esto vamos a hablar. Atacan los comanches a Nuevo León. No estamos hablando de películas del oeste, ni de John Ford, ni nada, no. Estamos hablando de Monterrey y sus alrededores. De esto vamos a hablar en unos momentos más para que siga con nosotros. Comuníquese con nosotros, háblenos, comenten. Voy a aprovechar para enviar un saludo hasta la ciudad de Torreón, donde una mujer bellísima por dentro y por fuera, como es Adriana, señora Adriana, nos está viendo, le gusta este programa. Ella vivió aquí en Monterrey, tiene remembranzas de Monterrey y agradece que haya un programa como esto, porque la está regresando a ella en espíritu, en cariño y en remembranzas, la está regresando a uno de sus terruños, que es Monterrey. Qué bueno, mi querida Adriana, manténgase con nosotros en este programa y ojalá y le guste. Pausa. Pues estamos en Crónicas de Ayer y Hoy, amigos de Radio 1510 AM, estaciones regionales, Opus 102. Comuníquese también ustedes con nosotros por las vías que ya conocen. Nos dará muchísimo gusto recibir testimonios telefónicos, por correo, por tarjeta postal. Todavía se vale, y si lo tienen por ahí, pues encotadísimos por... ¿Cómo se llama el que le picas así? Por telegrama, todo, claro, el fax, el teletipo. Por fax, teletipo, bueno, por... Hablando de puras antigüedades. Señas de humo, el viper, señas de humo también. Bueno, comuníquense con nosotros, es lo importante que estén con nosotros, y mientras tanto entramos al terreno de lo local, pero bueno, antes ya de entrar, yo quiero por supuesto darle la bienvenida a nuestro compañero José Silva, qué gusto saludarte, ya nos damos Gracias, buenas tardes, disculpen la tardanza, un pequeño imprevisto, pero aquí estamos. Fíjate que tus compañeros se notaban dubitativos, un tanto así, yo los veía inseguros, como que le hacía falta esos tres mosqueteros, hacía falta uno de los mosqueteros. Sí. Estamos especulando dónde andará. Ese es el asunto. Y se pensaban, bueno, como era Saltillo, se habló entre otras cosas de los talleres de los Zarapes, se habló de la catedral, del obispado, ¿cómo se llama? De los molletes del pan de pulque. Hasta allá dijeron ustedes. Todo en la catedral, y en la catedral, pues, ¿por qué no también? Había los famosos ates que todavía se hacen, ¿verdad? De frutas. Sí, los dulces de Saltillo, los dulces de Salazar son famosísimos allá por la Alameda. Sí, cómo no. Todo eso es herencia de Tlaxcalteca. Tlaxcalteca, justamente. Y San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que era la mitad de la ciudad, la otra mitad era la villa española de Santiago, del Ojo de Agua del Saltillo. La otra cara de lo que vamos a ver, ¿no? Los indios separados por la sequía madre. Como él está dando razón de este tipo. Para que vean. Sigo para que se vea. ¿Dónde andaría? ¿Dónde andaría? Bueno, pues entramos al ámbito local. 9 de enero, iniciando prácticamente el siglo reciente. 2000-2001, ya entraremos donde entró o no entró el siglo, pero no es el caso. Muere el fundador y primer presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, profesor Celso Garza Guajardo. Pues mi gran amigo y compañero paisano de Sabinas Hidalgo, gran cronista por excelencia. Hay que recordar, Celso estudió en la Escuela Normal Pablo Olivas de Sabinas,
trabajó poco como profesor porque en sus inicios andaba en la izquierda con el Partido Comunista y fue profesional del Partido Comunista, así que dejó el magisterio. Luego, después del movimiento del 68, aquellas represiones y demás, en 1970 se regresa a Monterrey. ¿Y dónde crees que se refugia, Ángel? A ver, dime. En el Archivo General del Estado. ¿Por qué razón? Pues era uno de los que traen en la lista pues, para agarrarlo la policía de gobernación. Pero ahí en el Archivo General del Estado, que estaba en Dr. Cos y Washington, esquina noroeste, donde estuvo el registro civil, ahí abajo estaba la policía auxiliar. ¿Y quién iba a ir a buscar a Celso en el archivo? Además estaba la policía auxiliar ahí. Y ahí se refugió con el maestro Israel Cavazos y empieza su fase como historiador y como cronista, y de lo cual nos legó una gran cantidad de obras. Hay un libro sumamente grueso que se llama Aquellos años que soñé, con unas crónicas deliciosas de la nostalgia y la añoranza de nuestro pueblo. Entonces Celso tenía esa vena literaria muy interesante. Y después en la universidad es el director del Centro de Información de Historia Regional. Y ya en el movimiento que iniciamos en 1986, donde nomás había 3 cronistas, don José P. Saldaña en Monterrey, el maestro Israel Cavazos en Guadalupe, y sin nombramiento, de hecho, era Celso Garza Guajardo en Sabinas. Nos dimos a la tarea de recorrer todo el estado. Para mayo de 1986 ya había 37 cronistas. Fíjate nada más. Y nos propusimos ahí que en un año después, el 30 de mayo de 1987, fundar la Asociación Estatal de Cronistas, y colocamos a Celso, ahí lo pusimos como presidente de la asociación. ¿Por qué? Pues Celso dirigía la Hacienda San Pedro, el Centro de Información de Historia Regional, con el apoyo de la universidad. Pues cuando vas a iniciar una organización necesitas apoyo. Claro, económicos y respaldo, sí, pues para hacer carteles, invitaciones, eventos y demás. Entonces Celso hizo una maravillosa labor, pero un hombre también muy humano. Director fundador, perdón, viene siendo. Él fue entonces, presidente fundador de la Asociación Estatal de Cronistas, definitivamente. Un gran personaje humanista. Lo recordamos de su partida hace 17 años, lamentablemente, muy joven. Lo extrañamos todavía, pero en sus escritos está toda la esencia y la filosofía del ser y el quehacer del cronista. Pues oye, que dejó la cuerda muy arriba, ¿verdad? La vara muy alta. La vara muy alta. Y de paso, o sea, decir, también el centro de investigación que lleva su nombre le realizó un homenaje el día 9, ahora el lunes 9 de enero, al cargo de la licenciada Dinora Zapata, quien nos facilitó las imágenes de que estuvimos pasando, en donde, bueno, una gran cantidad de historiadores, cronistas, estuvieron participando de esta conmemoración, ¿no? De hecho, ahí estuvieron en el busto que está ahí en su honor, ¿no? Ahí en la entrada de la hacienda. Juan José, es una gran persona, un gran historiador, difícil de llenar sus zapatos, pero ahí está ese monumento perenne, esa gran caserón, esa gran construcción que es la hacienda San Pedro, en la entrada del municipio de Soaza. De hecho, los invitamos a todo el público que nos oye, que nos escucha, que nos ve, que la visiten. Es un hermoso lugar. De hecho, en esa grandiosa construcción de principios del siglo XIX, ahí sí hay túneles. ¿Querían ver túneles? Ahí los hay. Uh-huh. Digo, no sé si estén abiertos porque por razones de seguridad, pero ahí hay un socavón enorme de por lo menos 20 metros de profundidad, entibado con cuartones de sillares, pero ahí está el verdadero túnel, o bien ahí está el mejor ejemplo de esos túneles, vestigios de los túneles coloniales. Y ese era un túnel del escape que por la parte norte llega hasta el río Pesquería. El río Salinas. Al río Salinas. Pero la casona en sí es hermosa. Ahí estamos observando imágenes del homenaje de la guardia que se le hizo en días pasados, pero en sí la casa todavía guarda cada rincón, cada puerta, cada verja de hierro. Es un monumento al pasado. Los contrafuertes, los torreones, inclusive en la parte de arriba, ¿verdad? Hay una pequeña celda, sí. Que era como una especie de troje o de granero que servía para encerrar ahí a los que se portaban mal. Fíjate que a mí me tocó estar muy cerca, relativamente cerca, de lo que fue el proceso de restauración. Sí, allá en los años 90. ¿no? Sí, justamente allá la Hacienda San Pedro, que así se llamaba genéricamente, o se llama, ahí se cambió el campo de entrenamiento del Club de los Tigres, Tigres. Todavía y yo todavía era periodista deportivo, y pues cuando menos 2 o 3 veces por semana
íbamos allá y recuerdo muy bien que por parte de los Tigres, don Roberto Méndez, que era de los más inquietos y favorecedores desde la trinchera de ellos, de este proyecto, hablábamos de eso más que del estado de los Tigres y de los jugadores lesionados o no, de los procesos que llevaba el casco, de la biblioteca, del piso de madera. Así es, y de hecho en la parte oriente hay un hermoso y melancólico cementerio del siglo XIX. Creo que hay 3 tumbas. Hay unas lápidas ya borradas por la acción de... Hay más, ¿verdad? Hay mucho más, sí. Pero bueno, recuerdo 3 lápidas en la última ocasión que estuvimos hace un año, ¿verdad, Leo? En el 30 de enero del 16. Pero es hermoso lugar, en medio de la nada, en una desolación magnífica. Y esa hacienda sufrió los embates de los ataques de indios bárbaros. De hecho, era la familia de don Bernardo Gutiérrez de Lara. De larga memoria histórica aquí en el noreste, pero en sí es un museo de sitio, visítenlo, hay una biblioteca increíble, los fondos editoriales ahí o los archivos, pero la casona en sí, recórranla, visítanla, hay un mobiliario, mobiliario del siglo XIX. Sí, claro. Fíjate que en eso, Ángel, Celso Garza Guajardo tuvo que ver mucho, tanto en la Cueva de los Tigres como en la restauración de la hacienda. ¿Por qué razón? Ya se iba a terminar el rectorado del doctor Piñeiro, Alfredo Piñeiro, y había hecho una serie de sorteos que la rifa para la Cueva del Tigre, y no había cueva, y ya se iba. Entonces, en una plática que tuvo Celso con el doctor Piñeiro, le dijo, oiga, le dijo, ahí está la hacienda San Pedro. Y dijo Piñeiro, la conozco perfectamente, yo hice mi servicio social como médico en Suazua, y el doctor Piñeiro, que tenía una memoria fotográfica, te describía completamente cómo estaba la hacienda, cuarto por cuarto, y qué tenía cuando él la conoció, porque nosotros la conocimos con los muebles antiguos, camas y todo. Entonces, ya empiezan a abrir la Cueva de los Tigres, los campos y demás, y la gente en los alrededores, en Suazua, dijo, algo traen estos de la universidad, andan acá porque andan buscando tesoros. Entonces se metían en las noches a horadar paredes y demás. Entonces ya estaba Goito Farías Longoria, el ingeniero de rector, y Jorge Tano Oscuri, del encargado de la librería, que se encargó de esa área. Pues, ¿qué hacemos? Pues le ponemos 5 hebras de alambre de púas alrededor de la hacienda, para que no se meta la gente. Ya veremos si la restauramos adelante. Pues con todas las hebras de alambre de púas se metían. Entonces dijeron, pues ya vamos a pararle, vamos a restaurarla. Y efectivamente es una obra hermosísima, a 35 kilómetros de Monterrey. Es cierto. Que hace sus fiestas. Sí, claro, el día de San Pedro, el día de San Pedro y San Pablo. 28 y 29 de junio. 28 y 29 de junio. La festividad del Valle de las Salinas es increíble, la fiesta, esa verbena popular. Y aprovechando el viaje imaginario a la Hacienda San Pedro, 2 kilómetros al oriente hay una pequeña loma, coronada por una estatua de don José María Morelos. Y en la parte de abajo, en el talud sur, hay 3 cruces. Ahí fueron ajusticiados los criminales de la calle de Ramberry. En medio de la maleza, en medio de la frondosa vegetación, en el lado sur de esa pequeña lomita, hay 3 o había 4 cruces. En alguna noche de 1933, ahí fueron ajusticiados los Gabriel y compañía. Les aplicaron la ley fuga. Así es. La ley fuga. Una noche fueron sacados de la penitenciaría cuando estaba ahí en la vieja calle de Ramberry y Pino Suárez, y allá fueron a pagar el crimen. Fíjate todos los recuerdos que nos trajo la memoria de Celso Garza Guajardo. Nada más, todas las resonancias. Fiel a su labor, ¿no? De crónica, de historia, de recopilación. No, y todavía cuando tú ojeas su vasta labor histórica editorial, es increíble. Era muy minucioso, y aparte sabía redactar muy bien. Quiere decir que ahí hasta Hugo Valdés, que es el del crimen de la calle de Ramberry, claro, pues hasta ahí debe tener ahí las resonancias históricas y de redacción y de literatura. Ahí estamos observando una imagen de antes de la restauración. Antes de la restauración, mira qué interesante imagen, mira nada más, así estaba. Es una belleza estaba, maciza. Sí. Imagínate en medio de la llanura, era el primer lugar de civilización que veías viniendo del norte de la cuesta de Mamulique. Hay historias ahí de la hacienda también. En su momento sirvió también mucho para el resguardo de contrabando, Claro. Ya había también estas cuestiones. Pero además la hacienda San Pedro fue un ente productivo, vivía más de 250 personas. Tenía su taller de herrería, tenía su carpintería, tenía también sus lugares de castigo. Había el cepo famoso, de 5 puntos.
¿Qué es el cepo? Aquella tabla que te pone en la cabeza y las manos, Los brazos, las los piernas te inclinados. sujetan. Sí, y luego el 5 Para escarnio puntos. público. Al quinto punto cuando están las piernas bien separadas, ¿no? Y había la famosa, los blueberries. ¿Qué son, maestro? Son las bolas negras Los que esclaviza a los billetes que te grilletes. sujetaban de los Por tobillos. eso se llaman estos teléfonos Blueberry, El Blueberry. porque los traen esclavizados. ¿Sí? De ahí viene, aunque se ríen, ¿Sabes exactamente quién viene traía de ahí. una Blueberry aquí en el obispado? ¿Quién? Agapito. Agapito Treviño. Que se lo Caballo encontraron Blanco, ahí en Salinas, donde- así es. ese grillete, ahí Sí. en una... Donde ahora está el Teatro al Aire Libre. ¿verdad? Por allá de aquel Ahí, lado. del lado del obispado. en la picaba loma, piedra sí. ahí estuvo. picaba piedra. Y si es Blueberry, Blueberry. No, es Blueberry. Blueberry, pero es una Fíjate. enorme bala de cañón maciza. Y que se Con un ponen billete. Por eso les dice, a estos así empezaron No, pero llamando es los black, celulares. negra. Es Blackberry, Blackberry. ¿no? Es Era Blackberry, ya Bueno, no pero sé si- como quiera nos tienes Como cabezón. quiera, Oye, ya, nos no, tuvo- no, ya fíjate, el inglés andamos muy mal reprobados de plano, ¿verdad? Fíjate nomás. Black es Tiene negro razón, el y blue blue es es azul, azul, es ¿no? azul. Fíjate, Leo tiene razón. Bueno, el caso es que había también nos ahí... tiene esclavizados. había Blackberry, es billetes. Blackberry, fíjate. Mira, el inglés lo corriges fácil, no hay problema. Claro. Dímelo en Comanche. En Comanche. No, ta- No, Pues fíjate que yo sí te les puedo decir, a lo mejor no esa, pero otra palabra semejante. a ver, vamos Si a ver. ¿Quién es el consulto el autor de ese diccionario, magnífico libro? pues aquí Diccionario trae de la Real fíjate, Epidemia, digo, puedo- de la Real Academia pero, del a ver, Comanche. Ay Dios, ¿por qué me perdí? Vamos a hacer la tinta. Ahí viene. Ahí viene. Aquí está. Por ejemplo, bueno, palabras por decir algo. Lienzo, papel, batea, estrella, A ver, gallo. papel, ¿cómo se decía papel? Papel, cómo no, con mucho gusto. En Comanche. En papel, el papel en Comanche. Temacuatí, así es. No, mejor papel. Pásame el temahuatí. ¿O qué? Temacuatí. Imagínate. No, Bueno, pero, pues, pero es que no decían pásame, sino decían atujá, Estás temacuatí. hablando en Comanche, Ángel, Fíjate. aquí. No, es que aquí ahorita nos va a muy empezar a, sencillito. ahorita nos va a Me hiciste empezar a acordar de atacar. Es que es Tatanka, fácil, ¿te acuerdas? es Comanche para principiantes. Sí, Y eso soy. eso. No, es un glosario extraordinario que trae este Al libro rato el sobre, maestro Ortega sobre las también nos lo va a cuestiones pedir ese comanches. para Bueno, Sí. vamos a sus tomarnos una palabras. pausa mientras yo leo por aquí algunas otras palabras. Ahí estaba Para viendo presumirlas correa, ahorita. hierro, botella, ganado vacuno, donde la columna vertebral pierde su nombre. Oh, está muy bien. Muchas palabras se pueden decir aquí. Muy bien. Fíjate. Ahorita seguimos con las clases de ortografía Comanche. Sí. Pausa. De este lugar le podrían sacar mucho. Bueno, con permiso de nuestro productor Alberto de la Garza, y eso solo porque acaba de salir la promoción del programa de Café con Ángel de hoy a las 11 de la noche, les quiero decir que tuvimos el privilegio de entrevistar a Irene Villa, una mujer que a los 12 años fue víctima de un atentado de la ETA, una española, y que perdió las 2 piernas, 3 dedos de su mano izquierda. Sin embargo, ha sido campeona de esquí, ha sido escritora, es promotora social, periodista, una mujer extraordinaria, candidata al Premio Príncipe de Asturias, extraordinaria mujer, una historia que les va a conmover. Tuvimos el privilegio de conocerla, de tratarla y de entrevistarla. No se lo pierdan, Café con Ángel, hoy a las 11 de la noche, repetición el sábado a las 18:30 de la tarde. Perdón por me lo cobra mi querido Alberto de la Garza, me va a cobrar el anuncio, pero bueno. 14 de enero de 1800, nace en Santa Rosa, Musquis, Coahuila, don Miguel Nieto, quien participó en 1846 contra los invasores norteamericanos y fungió como secretario del Ayuntamiento de Monterrey durante 45 años, nada más. Y solo porque la muerte Lo separó del lo cargo. separó de su trabajo. Dicen que murió en la silla firmando un documento. En el escritorio, Era un personaje muy interesante, al cual honramos con una calle. Ahí Por cierto, sí, antes claro. de llegar a Venustiano Carranza, por el barrio La Purísima, más o menos. Sí, está. tiene una extensión De norte de a sur. 18 cuadras de norte a sur. Sí. No, son más de 20 cuadras porque se interna en la colonia industrial. Vente Así más es, para tiene allá, razón. Sí, de hecho va y desemboca hasta Ruiz Cortines. Hasta Yo Ruiz creo que es Cortines. una de las calles más largas junto con Escobedo. Sí.
Pero es un personaje muy interesante, Ángel, porque es el hombre que sabía todo. Entonces cambiaba un alcalde y otro, y don Miguel seguía ahí. Pues él que sabía todo el manejo. Claro, y era el que hacía los oficios. El intríngulis, sí. Sí, además debe haber sido un hombre agradable para que no se haya durado en ese puesto. Entraban liberales y conservadores, federalistas, centralistas. Franceses, norteamericanos. Todo, y el hombre firme en su puesto ahí. Lógicamente que al morir, murió ahí en el escritorio, ahí haciendo su labor. La pérdida fue enorme porque ahora, ¿quién viene a hacer los oficios y cómo le hacemos aquí? A ver, una junta de cabildo, ¿cómo está? ¿Cómo hay que organizarla? Pues el que sabía era don Miguel. Oye, y eso me habla de estar refrendando su calidad en ese Claro. puesto día a día. Honrando, ¿verdad? honrando su... Sí, claro, a un grado de que se cargo, coloca ¿no? moralmente o en cuanto a su capacidad por encima de los que llegaban. Y si mal no recuerdo, es el único secretario de ayuntamiento que tiene el nombre de una calle en Monterrey. Fíjate el honor. A ese grado. Allá en el pueblo de Sabinas tenemos a don Emilio Hernández también, que fue eterno secretario y que lleva su nombre en una calle. Pero no encuentras de estos hechos muchos en América. Fíjate, oye, y qué importante que se le rinda tributo a un personaje de esta clase, ¿verdad? Porque pues ahí queda. Así es. Incluso participó militarmente en la batalla de intervención Monterrey, norteamericana, sí. en la batalla Sí, de claro. Monterrey. Ujú. Tuvo participación, entonces, defendió Monterrey con las armas, escribió la historia de Monterrey en las sesiones de Cabildo con la pluma, entonces... Bueno, y cada vez que hojeamos un acta de cabildo de esa época, de mediados Es firmada del por siglo él. XIX, era firmada por él. Entonces Pues ahí sí. está su impronta. Claro. Y ¿sabes quién también me recuerda que estuvo mucho tiempo en un puesto gubernamental? Don Santiago Vidaurri, el eterno secretario de Bueno, gobierno. de ahí empezó como escribano, escribiente. En la cárcel. Y luego oficial mayor, luego secretario general y gobernador. Una buena trayectoria Claro, sí, tan larga burocrática. como la de don Miguel con Nieto. don Miguel Nieto. Hay otro personaje también que poco se habla de él, don Vicente Treviño de la Peña, que fue el director del archivo. Era de departamento, no era dirección, pero fue de casi 60 años. También dejó larga trayectoria. Sí, don Vicente, y sabía todo, dónde estaba cada documento y demás. El problema fue que cuando muere, pues él nunca escribió dónde están los documentos. Nunca hizo un inventario. No, pues ¿cuál lo sabía? Oye, que requieren ese decreto, iba don Vicente y lo sacaba. Oye, la carta que le escribió Juárez a Vidaurri, aquí está. Y luego se murió ¿Y ahora luego. dónde están? Entonces, por eso es la importancia, Ángel, en los archivos de los catálogos, de los inventarios, supuesto. porque La sistematización. pues, se va alguien y no te deja nada. No, qué apuros pasaron. Ahora, ubicándonos en ese contexto, Héctor Jaime, le veo así a simple vista, y perdón, nada más así, algo bueno, es decir, mientras solo yo sepa, esto se conserva, es decir, Sí. no arriesgar esto a que cualquiera sepa, aquí ya viene y saca. Claro. Y luego está lo otro, quizá el celo personal y... También El, entra el síndrome del hombre orquesta. Sí, Que sí, quiere sí. dirigir, que es la tuba, es el violín, todo. Y eran muy amigos Miguel Nieto y Vicente Treviño de la Peña. Porque hablaban el mismo lenguaje. Claro, Definitivo. se entendían. ¿verdad? Se entendían, Se exactamente. entendían. Y al mismo nivel, Exacto. por así es. supuesto. Bueno, Quisiera mandarle dime, un saludo, mándalo. maestro, a don Emilio Garza y a Edna Valdés, que siempre nos están viendo. Don Emilio nos manda saludos y dice que está muy atento ya al programa y tuvo oportunidad de vernos. Y Edna, pues como siempre, ¿no? Como siempre nos habla, nos manda saludos, nos echa muchas porras, entonces pues muy agradecidos. Invitarlos a que nos llamen, si quieren llamarnos. El teléfono, profe, ¿cuál es? Se me olvida. 2020. 2020 8800, simplemente que es el conmutador, y 2020 8865 ya el teléfono directo para que se comuniquen con nosotros. Sí, oye Ángel, también un saludo a Sí. Pedro García, él es conductor de Uber. Yo en la mañana me trasladó, me subo al carro, empiezo a hablar y me dijo, yo lo reconozco por la voz. Usted es don Héctor Jaime Treviño, el historiador. Si yo lo veo en Crónica de Ayer y Hoy y lo escucho en la radio allá, en el programa que tenemos en la guillotina, Fíjate. ¿verdad? Y no, pues encantado. Digo, lástima, pues ya le marqué aquí el Uber, pero yo lo llevaría gratis. Fíjate. Así me dijo, no, hombre, no, hombre. Un honor para él. Y son esas satisfacciones. Claro, y cómo no. y luego iba uno sin almorzar y no, ya ni quieren ni almorzar. Ya, Más que ya, ya lleno, ya se caray. dictado el claro. espíritu. Vale, Ya vale, quedas- sí, ya quedas como quiera al lleno. rato empieza a rumbar. Por cierto, allá también un saludo a la... A Mario Gámez, Así- digo, porque pues ahí Bueno, sí, pues de Mario pasadita Gámez, y a Clara están ustedes, Villarreal y a Clara también. ¿no? Oye, Villarreal, acá por trabajó, supuesto, a Mario Javier Gámez Héctor trabajó aquí Gutiérrez.
Aquí trabajó en el canal, ¿verdad? 28. ¿Mario Gámez? Sí. Claro, por Sí, supuesto. claro. Y Clara Villarreal de también estuvo por de supuesto, coordinadora de director imagen, Radio algo Nuevo así. León Entonces, en su tiempo. estamos todos vinculados Claro. aquí, ¿no? Y Pero Clara también saludos Villarreal a la también señora estuvo Verónica aquí. Sepúlveda, que también nos llamó por celular, nos dijo que el programa era excelente y que bueno, que nos mandaba una felicitación muy grande. Y a la madrina del programa no le... A Edna Valdés ya se le Saludos, ya, Edna. ya habló, ya dijo, aquí está su llamada. Ándele. Aquí ya se reportó como todos los jueves, entonces muy agradecidos. Y pues síganos viendo, síganos mandando opciones, opiniones, propuestas de temas, para pues bueno, tratarlos, ¿no? Porque pues el programa no lo hacemos nosotros para la gente, ¿no? Bueno, pues y comuníquese por cualquier otra vía, las redes sociales que ahorita son las importantes para comunicarse, por supuesto hágalo. Ya ofrecimos también los teléfonos porque tomamos en cuenta a nuestras estaciones regionales que abarcamos, por supuesto, desde Doctora Anáhuac hasta Aramberri, Doctor Arroyo. Doctores y doctores. Desde Anáhuac a Doctor Arroyo. Anáhuac, Doctor Arroyo, ¿qué dije? Aramberri. No, ya es Doctor Anáhuac. No, pues ya revolví el caldo con las albóndigas. Aramberri y Doctor Arroyo. Bien Noriega, Mier que y también Noriega. está perdido allá En lo último último del profundo ya no sabes sur. si son de San Luis o de Nuevo León o de dónde. Tamaulipas, porque también ahí está la Tamaulipas. Pero hasta allá llegamos, ¿no? Hasta allá llegamos. Si hay gente por que nos supuesto. está viendo hasta allá, pues Desde allá No, y de hecho saludos. también me han Con comentado nosotros. que en Matehuala y en Cedral también se alcanza a también ver. alcanzamos. Sí, porque está un tiro de piedra de... Sí. Sí, de Doctor hecho Arroyo. nuestras estaciones de radio tienen mucho mayor influencia y relación con lo que es Matehuala y el Cedral, Así porque es. pues, les quedan ahí prácticamente. Por cierto, en Sabina ya están esperando el béisbol. Allá lo ven en el canal 28. Ah, claro, sí, Con Alejandro por Campos. supuesto, sí. Fíjate. Sí, y nosotros llegamos a transmitir, algunas veces transmitimos béisbol de allá desde Monclova en otro tiempo, Sí. pero tenemos también mucha relación monclovenses y Claro, saltillenses, sí, pues sí. acaba de llegar un embajador de allá de Saltillo con Así es, nosotros. plenipotenciario. Plenipotenciario. Aquí Y está con extraordinario. Muy bien. Muy bien, Felicitar. bueno, pues Entramos en materia. pausa porque yo quiero saber cómo que atacan los comanches y luego las palabras y este libro está así, huele a nuevo, está nuevo y se ve la mano de quien lo escribió, aquí está. Muy bien, pausa y continuamos. Anexo fotográfico del libro Atacan los Comanches. Miren ustedes nada más. Exactamente, ahí está. Indio apache de las feraces tierras de las llanuras dando el saludo de paz. Ay, esta foto está de calendario, caray. Más fotos. Jefe indio pidiéndole a los dioses valor que necesitaré en el combate. Lo que necesitará, por supuesto, en el combate. Guerrero que luce una medalla de paz. Guerrero. Juaná Parker, último gran jefe de la nación comanche. Vaya, qué historia a su izquierda. Y en esto me detengo un segundo porque son las etnias de las llanuras. Algunas, pero no voy a leerlas todas, pero había apaches, arapao, aricara, asimbort, Blackfoot, fíjate, Tiene. Otto, Paute, Blackfoot. Paune, Ponca, Sarceo, Maja, Mandan. Todos estos son tribus, bueno, De hecho, etnias. una mujer de la nación Mandan fue la guía que llevó a Lewis y Clark, aquella inolvidable expedición que sale de San Luis, Missouri, Sí. recorre el río Missouri, luego el Columbia, atraviesan la Rocky, y esa expedición en 1806, 1807 fue en cierta forma la culpable de que perdiéramos los 2 millones, porque esa expedición de Lewis y Clark, que fue patrocinada por el presidente, creo que era Jefferson, Thomas Jefferson, toda esa exploración, supuestamente con fines científicos, se levantó un mapa, pero fue una mujer de la nación Mandan, que fue la que, en cierta causa, la que guió a esos territorios que posteriormente nos arrebataron, que eran parte del Imperio Español. Nos dieron a conocer, no los Así conocías es. territorio. Pero Ángel, este tema de los bárbaros, de los indios bárbaros, hay que delimitarlo de las etnias originales de aquí.
estos indios, esas etnias, venían de las llanuras norteamericanas desplazados por los sajones. Cuando empezaron ya los sajones a avanzar, ellos recorrían, deambulaban libremente su territorio, peleaban, guerreaban entre ellos y demás, pero no conocían cercas. Hasta que llega el hombre blanco a poner sus cercas, luego viene el ferrocarril y los van empujando. Y entonces penetran hacia México. Desde 1740 hay ataques de comanches en el Nuevo Reino de León. Algunas de estas etnias llegaron a Zacatecas y hasta Guanajuato y Guadalajara. Durante la Gran Indiada, de enero de 1841. Entonces, llegaron hasta San Miguel de Allende. Hasta San Miguel de Allende. Pero el asunto está en que ellos no distinguían. No andaban preguntando, ¿es mexicano? ¿Es, no, claro, no, claro. Ellos eran blancos, eran enemigos. Entonces guerreaban. Pero yo en este libro trato sobre la vida cotidiana. Cómo se educaban los niños, es más, cómo los tenían, cómo eran las relaciones, entre comillas, matrimoniales, ¿verdad? Muy interesante. Hay detalles que no se pueden decir antes, ahora lo decimos. Había individuos que no servían para la guerra, pero porque tenían condiciones medias femeninas. Se llamaban verdaches. Verdaches. Eran los gays. Pero no eran reprimidos, Al contrario. Cumplían sus funciones de mujer, como mujer, y andaban con las mujeres. Y luego los juegos de los indios, no, es fabuloso, ahí lo que relato. Ponían a los chamacos en un cuadro, 4, y se aventaban unos palos o varas. ¿Para qué? Para hacerse diestros en la lanza. Así y es. el otro esquivarla. Y luego los enseñaban a hacer los arcos y cómo eran excelentes tiradores de arco y flecha desde arriba el caballo. Y ya cuando conocieron los rifles, excelentes tiradores. De hecho, ahorita el maestro Ángel, en la primera lámina, podemos observar que el guerrero trae entre sus brazos, en posición de descanso, un rifle, es un Mississippi. Sí. Es un Mississippi de cañón largo que se hizo famoso durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y ese rifle demostró su superioridad frente a los rifles británicos. Y muchas de las técnicas que utilizó el Ejército Continental de Washington, que aunque no viene al caso mencionarlo, lo aprendieron de los comanches. Sí. Pero ahorita me hiciste recordar, maestro Héctor, las naciones comanches, los apaches, los lipanes, venían siguiendo, ¿sabes a quién? Al que también era parte de su religión, al búfalo, al bisonte. De hecho, el bisonte blanco, cada vez que ellos lo encontraban a través de sus sueños, cuando bebían al mezcal o mezcalina o el peyote, de hecho, para ellos la vida, la muerte era las migraciones de los bisontes. Aquí había bisontes en todo el norte de Mucho México. búfalo, claro. Aquí en Monterrey, en las llanuras de Monterrey, hubo bisontes. Sí, así ¿El es. búfalo? Se lo acabaron, tanto en las llanuras norteamericanas como acá. Pero ellos lo seguían. Estaba muy ligado estas tribus comanches y apaches. Ahora, ustedes me preguntaron, bueno, ¿y cómo sabían cuál era comanche y cuál era apache? Hay una característica muy interesante. Físicamente eran casi iguales. Pero los comanches comían carne de caballo. Y al comer carne de caballo, sudas y huele diferente. Así es. Entonces, cuando los agarraban, les quitaban el pillaje, las mantas, estos son comanches. Un olor muy característico. Por el puro color. Digo, y ahorita todos hemos comido carne de caballo. Las taquerías que vamos ahí luego, ya cuando al otro día andas así con olorcito. ¿A qué Andas huele? relinchándoles. ¿A qué huele, mi amor? Pues sí, ¿Será todavía? no, ¿cómo no, hombre? No, y además, deja tú, Ángel, es fantástica la carne de caballo, hasta mejor que la de res. El delito está en que te la vendan como de res, porque la carne de caballo es más barata y tienes que decir, había por Álvarez y, ¿qué sería? Álvarez, Espinosa, no. Sí es M. Medellano. M. Medellano, por ahí. M. Medellano. Había carne equino para consumo humano, decía la carnicería. Pero ellos anunciaban. Todavía en los 70, 80, en los incluso, 80, sí. mediados de los 80, ostentaba un anuncio, carne de equino, no te mentían. Eso. Al contrario. ¿Está bien? Esa era la diferencia entre comanches y apaches. Pues decían, oye, nos atacaron los comanches. ¿Cómo sabes? ¿Eran casi iguales? Ah, no, porque el olor que dejaron ahí era fundamental. Y luego, dentro de los apaches, había varias ramas de apaches, pero en esta región atacaron 2, los lipanes y los mezcaleros. Eran apaches, pero eran 2 ramas diferentes. Entonces, mezcaleros les pusieron así los blancos porque pues, ya al final les gustaba el mezcal. El mezcal, ¿verdad? claro. Entonces, pero eran fieros cuando atacaban. Y yo traigo un capítulo en este libro sobre los cautivos.
Hay un relato de Mateo Leal, un zapatero de San Agustín de Laredo, Texas, de chicos se lo llevan, le ponen, no hombre, unas torturas, y luego ya lo hacen parte de la tribu, luego se les escapa, y hace un relato, él explica todo, los castigos que hacían, a qué jugaban. Ya teniendo juegos, eran unos palitos con unos puntitos y los aventaban y como si fueran dados. No, hombre, está interesantísimo. Y ahorita que hablaste de Juana Parker, su madre era una blanca, cautiva, que luego la liberan y ella no se hallaba en la ciudad de los blancos y se regresa con los indígenas. Los hijos de ella fueron grandes guerreros. De hecho, una de las leyendas también más importantes, nos platicaba la maestra Leticia Montemayor de Higueras, los involucra a ellos, ¿no? La muchacha esta que le quitan el cráneo y escalfar, se le llamaba. El escalfar, levantar la cabellera. El cuero del cabelludo, ¿no? Entonces, cuentan las crónicas allá que la casa de los indios, esta famosa casa de los indios que alberga esta leyenda, pues era habitada precisamente, ahí está fue todavía, ocupada por comanches. Todavía, ¿no? en el centro de Higueras. Por indios de este tipo, ¿no? Así entonces, hay varias incursiones en Monterrey también, hablan de un indio que se llamaba Pedro, pero ya muy antigua, ¿no? Que se llamaba Pedro, que robaba caballos, y que en una causa criminal que está en el archivo de Monterrey habla de que le robó caballos a Diego de Montemayor, pero no saben si Diego de Montemayor el padre o el hijo, ¿no? Pero estos no eran... Pero estos eran más... No, eran de acá. en el siglo XVII no había. Eran las etnias originarias. A partir del siglo XVIII. Lo que sí venían también, pero eran pacíficos, los Kikapús. Y vinieron a Monterrey, hablaron con el gobernador y fueron allá con Juárez al Palacio de Gobierno. Hubo una delegación que fue al Palacio, a Chapultepec, a presentarse ante su majestad Maximiliano. De hecho, hay un cuadro muy hermoso, un óleo de gran formato, donde está la nación Kikapú. Estamos por terminar. En el seminario de Saltillo yo tuve dos compañeros Kikapús, estudiando la carrera de sacerdotes, y uno de ellos llegó, Jorge Sepúlveda, es sacerdote y ahora, pero era de los Kikapús. Oye, este tema da para más, hay que continuar. Muchísimo más. Estamos llegando prácticamente al término de este programa. Yo les quiero agradecer, Juan José, qué bueno que llegaste. Al contrario, maestro, con nosotros. una disculpa a todos. Muchísimo gusto, por favor. Héctor Jaime, qué gusto que hayas estado también. Gracias. El libro, lamentablemente no lo podemos regalar, pero aquel que mencione que lo vio aquí en Crónicas de ayer y hoy, o lo escuchó en la radio, hay un descuento en el archivo, sí, de 300 a 200 pesos. Muy bien, ya está. Bueno, pues y no quedan muchas gracias de veras. Por ellos. Gracias. Nada más nos faltó hablar de las formas en cómo las autoridades contrarrestaban estos ataques por medio de los presidios, pero pues ya queda para la siguiente ocasión. Queda para otro tiempo. De veras, gracias a ustedes, estimados radioescuchas, estimados televidentes, gracias por habernos atendido este programa. Recuerden que se transmite justamente para radio a las 10 de la noche por 1510 AM, Opus 102 y las estaciones regionales. Repetición de este programa y el viernes a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Y domingo a las 4 de la tarde. Domingo a las 4 de la tarde. Tienen varias oportunidades para que nos vean, sigan a nosotros, nos da muchísimo gusto que nos sigan. Por supuesto, Alberto de la Garza, nuestro productor, a nuestros compañeros camarógrafos, a todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Ya da hambre y se antoja comer una buena carne, aunque sea de caballo. Equino. Bueno, equino. Bueno. Unos taquitos. Vamos a relinchar. Muy bien.